En esta hora, hermanos, aquí estamos juntos en el nombre del Señor. Amén. Y estamos solamente para edificarnos espiritualmente. Y que el Señor y que su palabra nos enseñe a cómo ser mejores personas espirituales y cómo ser obedientes a su palabra. Amén. Hermano, el tema de hoy es Sara, madre de todas las naciones. Sara, madre de todas las naciones. Vamos a leerlo de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 11. Y saludamos a todos los hermanos que se están conectando en esta hora a través de las redes sociales. Y Dios les bendiga a todos. Amén. Hebreos 11, 8 al 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Sara, madre de todas las naciones. Hermanos, hoy comenzaremos una serie donde estaremos examinando las vidas de mujeres que obedecieron y sirvieron a Dios. Y eso es algo que casi nunca se predica o se escucha en las iglesias. Solo escuchamos sermones sobre Abraham, sobre Job, sobre Moisés, Daniel, Pedro, Pablo, etc. Y dejamos a un lado a las mujeres. Dejamos a un lado a las mujeres. Y hermanos, sabemos que la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Que quiere decir que en Dios no hay favoritismo. Dios no es como el hombre, que tiene personas favoritas. Dios no es así. Un hombre le puede servir al Señor, sí. Un niño le puede servir al Señor, sí. Un joven le puede servir al Señor, claro que sí. Aún una mujer también le puede servir al Señor. Una mujer le puede servir en todas las áreas. Pero sabemos claramente que Dios ha establecido un orden. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, 12 al 15 dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué esto, hermano? Significa que Dios no ha puesto a la mujer para enseñar, ni para tener autoridad sobre el hombre, ni aun para ser pastora de una iglesia. Sabemos que eso no es bíblico. Pero a veces algunas iglesias o algunas mujeres se levantan como pastoras porque no hay hombres quien se levanten. Hay hombres temerosos que tal vez no tienen el temor de Dios o no le piden al Señor que los ponga a ellos como hombres que estén delante de la iglesia, de una congregación. Por eso es que muchas mujeres se ponen como pastoras. Veamos el por qué. Dice el versículo 13: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La consecuencia fue el pecado. Dice el 15: pero se salvará engendrando hijos. Ahora, no porque va a tener hijos es que va a ser salva. Dice: si permaneciere en fe. Si su fe permanece en Cristo Jesús, eso es que la salvará, no engendrando hijos. Si permaneciera en fe, amor y santificación, ¿con qué? Con modestia. Así es como la mujer será salva. Eva fue engañada al momento de tomar el lugar que le pertenecía o le correspondía a Adán. Dios no está culpando a Eva, ni tampoco está justificando a Adán. Él no hace eso, sino que esto, hermano, es un enfoque. El enfoque
del diseño y el orden creado por Dios. Por ejemplo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo es un orden que Dios estableció. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planea, el Hijo ordena y el Espíritu ejecuta, hermano, opera. El Espíritu Santo opera en las personas. Es un orden establecido por Dios. Y esto lo que leímos en 1 Timoteo 2, 12 al 15, es un consejo que le fue dado a Timoteo por parte de Pablo, a cómo conducirse, o más bien a cómo poner orden en la casa de Dios. 1 Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo le dio estas órdenes a Timoteo como pastor de una iglesia, a cómo él poner orden en la iglesia, a cómo poner orden en la casa del Señor, del Dios viviente. Pablo le dejó esto a un hombre, a un joven, no a una mujer, no a una hermana, sino a un hombre. Ahora bien, hablando de las mujeres, ellas fueron usadas por Dios. A través de la Biblia podemos ver mujeres que fueron usadas por Dios, pero nunca vemos en las Escrituras a una mujer, hermano o hermana, el lugar que una mujer tomó, el lugar de un sacerdote, de un rey. No tomó el lugar de algún obispo, ni aún de algún apóstol. Siempre fueron hombres a quien Dios puso como líderes, como pastores. Ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, dice obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. No está diciendo a mujeres, alguna hembra. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6:3. Hechos 6:3. Pero ahora hablando de Sarai. Sarai fue la esposa de Abraham, a quien Dios le cambió el nombre, Abraham, el padre de la fe. Sarai fue esposa de Abraham. Ambos eran medios hermanos, tenían el mismo padre, pero distintas madres, según Génesis 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Eso es lo que dijo Abraham. En aquellos días, la genética era más pura, más que hoy en día. Y el matrimonio no era un daño moral para los descendientes de las uniones entre familiares, sino que era visto más puro por Dios y por los hombres. Ahora, veamos la orden que Dios le dio a Abraham. Vamos a Génesis 12, versículos 1 al 5. Génesis 12, 1 al 5. Vamos a ver qué orden le dio Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijen, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era su sobrino.
Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Esa es la orden que Dios le dio a Abraham, que saliera de su parentela, de su tierra, donde él vivía. Y esto, hermano, preparando ese sermón, este estudio, me llevó a Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer y a hijos y a hermanos y a hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jehová bien sabía que Abraham iba a obedecer lo que él le había ordenado. Cristo aún también, hermano, espera lo mismo del cristiano. Espera lo mismo de nosotros. Que nosotros, hermano, aborrezcamos a padre y a madre, a mujer, a hijos, a hermanos, a hermanas y aún también a nuestra propia vida para poder ser discípulos de Él. No es que vamos a odiar a nuestros familiares, sino que tenemos, esto es poner en lugar a Dios primero. Y Abraham puso en primer lugar a Jehová, a Dios, más que a su familia, más que a su parentela, más que a su tierra. Y él fue en fe, el padre de la fe. Génesis 12, 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora reconozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Lo que Abraham está diciendo es que ellos iban a perdonar su vida y lo iban a tratar bien por el interés que ellos tendrían hacia Sarai, hacia su esposa. Pero en realidad, tal afirmación hecha para engañar, ¿qué fue lo que le dijo él? Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Esto era una media mentira, porque Sarai también era hija de Tare, pero concebida por otra madre. Así que aquí lo que Abraham le está diciendo a Sarai es que mintiera, para que él le fuera bien. Algunos llamarán esto una mentira piadosa. Algunas personas dicen o dirán, es una mentira, pero no con una mala intención. Hermanos, sabemos que una mentira ante los ojos de Dios es pecado, ¿verdad? No hay mentira piadosa, no hay mentira que podamos decir que no tenga, digamos, una mala intención, sino que la mentira es mentira. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Versículo 15 al 16. E hizo bien Abraham por causa de ella. Mire, le fue bien a Abraham por causa de ella, porque ella dijo que era su hermana y no su mujer. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham se benefició por la hermosura de Sarai, pero podemos ver, hermano, que Abraham desconfió de Dios y él estaba confiando más en una mentira, estaba confiando más en la hermosura de Sarai, confió más en eso para que le fuera bien, cuando Dios le prometió que lo iba a enviar a una tierra para bendecirlo. Pero él, hermano, aquí
tomó más la hermosura como un método para que él fuera bendecido. Pero no es lo que Dios le había prometido a él. Así que él ganó todo esto mintiendo. Y uno de cristiano ya no está para hacer eso, para mentir, para beneficiarse él mismo. El cristiano ahora tiene que caminar por fe y confiar en Dios. Algo que Abraham no estaba haciendo. No estaba haciendo. Él puso más, le dio más importancia a la hermosura de su esposa. Y aún la hizo mentir a ella. Para ganar, como dice aquí, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero esto trajo una consecuencia. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Lo confrontó Faraón a Abraham. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Le está diciendo: ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¿Por qué es que me dijiste que era tu hermana? Me estás poniendo a mí a riesgo a pecar, le dijo Faraón. Y vino plaga a él por causa de esto. Así que cada mentira que tú digas, mi hermano, aquel que está escuchando, cada mentira que tú digas traerá consecuencias aún a otras personas. Toda mentira traerá consecuencia. Y no es bueno mentir. Aun cuando piensas que te vas a beneficiar tú, aunque te beneficies, pero después vendrá la consecuencia. Después puede venir el castigo de Dios a tu vida. Puede venir una disciplina. Sigue diciendo: ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, le dijo Faraón. Toma tu mujer y vete. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Los echaron de Egipto. Los echaron fuera por causa de la mentira. Mi hermano, aquel que está escuchando a través de las redes sociales, la mentira te puede excluir del reino de los cielos. Te puede excluir de la vida eterna. Es algo serio la mentira. A pesar de la debilidad de Abraham, de no creer en Dios, Dios estaba controlando la situación y protegiéndole a ella y a su familia. Dios siguió con Abraham. Siguió con él. Y esto me recuerda, hermano, las palabras que el apóstol Pablo, cuando dijo en una ocasión, que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Según Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede engañarse a sí mismo. Si que el hombre es pecador, nosotros somos pecadores, pero Dios, hermanos, siempre sigue siendo fiel, aun cuando le somos infieles, aun cuando fallamos. Dios es fiel. Él no cambia. Ahora, como un paréntesis, de igual manera, en el capítulo 20, versículo 1 a 18, usted puede leer en su casa. Ellos hicieron lo mismo con el rey Abimelech. Lea eso, Génesis 20, 1 a 18. Usaron la misma estrategia, la misma mentira. Y esto es, hermano, digamos, algo que mostró un temor, el temor de Abraham. Él no confió en Dios. Hizo esto una vez y lo hizo otra vez con el rey Abimelech. Hizo que Sarai mintiera otra vez. Usted lo puede leer en casa. Un hombre a quien Dios le habló audiblemente, no confió en él, ni aún tuvo temor.
Y eso lo llevó, hermano, a mentir. Y no solo eso, sino que llevó a su mujer, a su esposa, a hacer lo mismo. Otra vez. Abraham fue influenciado. Él influenció, hermano, a su esposa. Hermanos, esposos, amigos que están escuchando, el hombre tiene mucha influencia en las esposas. Nosotros tenemos el poder para hacer que nuestras esposas hagan lo que nosotros queramos. Cuidado con todo esto. Cuidado con tratar de manipular a nuestras esposas, de hacerlas que hagan algo que a Dios no le agrada. Pero en primer lugar vemos que Sarai fue una mujer sumisa. Sumisa a su esposo. Número 1, siguió a su esposo cuando Dios le dijo, vete de tu tierra. Ella lo siguió, ella fue con él. Segundo lugar, número 2, ella llegó al punto a mentir, porque ella no buscaba lo suyo, sino el bien de su esposo. Ella obedeció. Y con esto no quiero decir, hermanas, no quiero decir con eso, mujeres que están escuchando, que ustedes tienen el derecho de mentir. No tienen el derecho de mentir. No tomen eso como un ejemplo para decir, si Sara lo hizo, yo también lo voy a hacer. No tomen eso como un libertinaje, sino más bien desechen esto. Desechen lo que Sarai hizo y que de ustedes siempre salga la verdad. Siempre hablen verdad y no mentiras. Esto, hermanos, lo puso Dios en la palabra para que nosotros podamos aprender de esto y no hacer esto. Que la mujer no haga lo que Sarai hizo. Mentir. Eso lo que nos enseña es la sumisión. Que la mujer se someta a su esposo, siempre y cuando lo que él te diga que hagas sea bueno. Lo que tu esposo te diga que hagas, fíjate que siempre sea algo bueno, que sea agradable a Dios. Mujer, no dejes que el mal te adorne, sino la sujeción. Hermanas, no dejen que el mal las adorne, sino la sujeción a los esposos. Primera de Pedro 3, 1 al 7. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el exterior, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dios no quiere, hermana, que lo que te luzca a ti, lo que te adorne, sea de lujo, sea la ropa de marca, sea el maquillaje. Ya hemos hablado de esto. Sino más bien, ¿qué dice? Sino el interno, en el corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que está diciendo aquí es que el ataviar significa arreglar, vestir o adornar a alguien de una manera determinada que se sale de lo común. Que lo que te adorne sea respeto, que de ti haya respeto, modestia. Dice el 5, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, como Sarai, la esposa de Abraham, estando sujetas a sus maridos. Estaban sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Que el buen comportamiento te adorne.
No lo exterior, sino lo interior. Esposa, mujer, ¿qué es lo que a ti te adorna? ¿Tu mal carácter? ¿Tus berrinches? ¿El querer hacer lo que tú quieres hacer? ¿Cueste lo que cueste? ¿Qué es lo que a ti te adorna? ¿Qué es lo que las personas ven de ti? En segundo lugar, vemos que Sarai fue una mujer obediente. Nunca cuestionó a Abraham, sino que hizo lo que él le mandaba hacer, aún a pecar. Pero como dije, no tomen este ejemplo para usted hacerlo, para que ustedes lo hagan, sino aprendan de esto y hagan lo que dice en 1 Pedro, capítulo 3. Sigue diciendo el 7. Vosotros maridos vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí da un mandamiento al hombre y a la mujer. Dios no tiene favoritos, no hace acepción de personas. Él nos manda a hacer lo mismo, a vivir en santidad, a obedecerle a Él, a no hacer lo que nosotros querramos, sino a lo que Él nos dice que hagamos. Que sea siempre su voluntad, no la nuestra. Amén. Pregunta, ¿será que todavía existen mujeres como Sarai? ¿Será que hay mujeres todavía como Sarai que se someten a su esposo, que obedecen a su esposo? ¿Será que todavía hay mujeres así o hacen que sus esposos deseen estar lejos de casa? Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa, iracunda, que significa molesta. ¿Será que en ti todavía hay rencilla? ¿En ti todavía hay un carácter molesto en todo tiempo? Porque dice ahí, mejor es morar en tierra desierta. Un hombre no puede soportar a una mujer rencillosa. Ahora, después vemos que Dios le promete a Abraham un hijo. Génesis 15, versículo 1 al 6. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si yo no tengo hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham: mira que no me has dado prole, que significa hijo o descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Le dice Abraham a Jehová, a Dios: ¿será que este esclavo nacido en mi casa será quien va a heredar lo mío? Versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no temas, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y sigue diciendo: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Él le creyó a Jehová, y le dio también a una promesa que le iba a dar un hijo, que no iba a ser el que iba a heredar
ese esclavo nacido en su casa, sino que le iba a dar un hijo. Ya Abraham era grande de edad, de avanzada edad, pero creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso es que Abraham fue justo ante los ojos de Dios, porque creyó a él. Pero había un problema. Génesis 16, 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Sarai era estéril, no podía tener hijos. Nunca le dio hijos a Abraham. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Fíjese, al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, a cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué fue lo que hizo Sarai? Convenció a su esposo que tomara por mujer a Agar, que tuviera relaciones sexuales con esta mujer, con su sierva. Lo que Sarai hizo aquí fue que tomó el papel que le correspondía a Dios. No es por el tiempo de Dios, sino que ella avanzó. Ella influenció a su esposo en una mala decisión, porque ambos no le creyeron a Dios. No estaban creyendo a Dios. Ahora bien, los hombres y mujeres de Dios no son perfectos. No somos perfectos. Ellos cometieron errores, ¿verdad? Una y otra vez cometieron errores, mentiras, engatusaron aún también. Influenció Sarai a su esposo. Lo convenció que tuviera relaciones sexuales con su sierva. ¿Con qué propósito? Como dije, nosotros debemos de aprender de estos malos actos, no practicarlos. Debemos de ver los errores de estos hombres y mujeres de Dios, no para vivir una vida como nosotros querramos, sino para aprender y mejorar espiritualmente. Pero esta no era la promesa de Dios. Esta no era la promesa de Dios. Porque dice el versículo 4: y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Después Dios le cambia a Abraham su nombre, Abraham. Génesis 17:5. Ahí también le cambió el nombre a Sara. Le cambió el nombre a Sara. Génesis 17, 15 al 16. Digo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Y si la obedeciere, vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ahí está la promesa. Aún también de Abraham iba a ser su descendencia más grande que las estrellas de los cielos. Y dice también que ella la iba a bendecir de gran manera. Vendrá a ser madre de las naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Otra promesa. Es el Dios, hermano, de promesas. Después de esto, vienen 3 varones a Abraham y le preguntan por Sara. Y vamos a ver qué le dicen en Génesis 18, 10 al 15.
Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ahí está otra vez. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Dice ella, después que he envejecido yo, y aún también mi esposo, dice, tendré deleite, aún siendo los dos avanzados de edad. ¿Cómo es posible? Dice Sara. ¿Cómo es posible que esto va a pasar? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?, le preguntó Dios a Abraham. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Después que habían pecado ellos, mentido, aún todavía Dios seguía siendo fiel. Dios permaneció siendo el mismo. Aún las promesas estaban para ellos. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí Sara demostró su debilidad y su tristeza. Se abrió como diciendo, ¿cuándo tendré un hijo? ¿Qué más quisiera yo que engendrar un hijo? Como diciendo, ese es mi gran anhelo. ¿Cuándo? Su tristeza era que por mucho tiempo estuvo con su esposo y nunca pudieron tener hijos. Y para una mujer hebrea, el ser estéril era una señal, hermano o hermana, de una desaprobación divina. Era algo malo, algo vergonzoso, el ser estéril, el no poder tener hijos. Era como una desaprobación divina. Y una mujer que ya no tenía esperanza para concebir. Ella ya no tenía esperanza. Pero eso no acaba ahí. En Génesis 21, versículo 1 al 3, veremos la promesa cumplida. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. La esperanza que ella tenía. Lo que ella pensó que nunca llegaría a suceder, que nunca pasaría en su vida. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, como él había hablado, como él había prometido. E hizo Jehová, e hizo. Cuando Dios habla, él cumple. Amén. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Cuando menos se lo esperaban, el hijo llega, la promesa llega. En el tiempo que Dios le había dicho. No era en el tiempo en cuando Abraham se metió o tuvo relaciones sexuales con su sierva, sino que pasó, ¿cuándo? En el tiempo que Dios le había dicho. En ese tiempo. En el tiempo perfecto. Cuando Dios va a operar, hermano, cuando Dios va a hacer algo, siempre va a ser a su tiempo de él, no a nuestro tiempo. Porque a veces podemos ser impacientes y queremos tomar nuestra vida en nuestras propias manos y querer lo que nosotros queremos hacer. A veces, hermano, el cristiano muestra impaciencia, muestra desconfianza hacia Dios. A veces el cristiano es incrédulo, tal y como Sara y Abraham. Mucho tiempo ellos mostraron estos caracteres.
esas características, incredulidad, impaciencia, y no creyeron. Pero y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. La promesa prometida. De ella vendría el linaje de donde vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Porque dijo que ella sería madre de las naciones, aún de reyes. De ella vendría el linaje de donde vendría el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para terminar, así como Sara, una mujer sin esperanza por muchos años, así tú y yo, hermano, estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, pero a través de Jesucristo Dios nos engendró, dándonos vida para al fin ser sus hijos. Cuando menos lo pensábamos que éramos hijos de Dios, pero antes vivíamos solamente una religión, o antes ni creíamos en Dios. Antes cristianos que se han convertido a Cristo no creían en Dios, eran ateos, drogadictos. Nunca pensaban que para ellos había esperanza. Pero Dios a su tiempo, hermano, viene, rescata, salva, redime y justifica. Al tiempo Dios, a veces queremos ver a nuestros familiares que se conviertan a Cristo a nuestro tiempo. Cuando nosotros queremos, pero no es cuando uno quiere, sino es cuando Dios quiere. Es cuando sus promesas son cumplidas. Hermanas, mujeres, jovencitas, sean como Sara. Con todos sus defectos y errores, sean mujeres hermosas espirituales. Que lo que las adorne sea su interior y no lo exterior. Sean como Sara, obedientes, sumisas y llenas de fe. Amén. Llenas de fe. Ella es una madre espiritual para ustedes. Debe de ser un modelo a seguir de toda cristiana, de toda mujer convertida a Cristo. Vemos a una mujer de Dios. Primera Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Aquí vemos a una mujer espiritual, obediente, sumisa y llena de fe. Espero que esto sea de bendición para muchas mujeres. Que la palabra llegue a sus corazones y pongan por obra lo que está en la palabra del Señor. No lo que yo he hablado, sino lo que está en la palabra del Señor es lo que debemos de hacer. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar.